Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de libros de lo que se denomina métodos matemáticos. Generalmente se les dice para físicos e ingenieros. Diríamos hoy día también para biólogos, para enfermeras, para filósofos, para todo mundo que necesite métodos matemáticos. El asunto es que físicos e ingenieros requieren un cierto tipo de matemáticas que, por ejemplo, un filósofo difícilmente encontraría útiles en su labor cotidiana, que es el desbrozar conceptos, y muchísimo menos aquellos filósofos que se dedican a la literatura del ditirambo. Ellos pues no encontrarían utilidad en las matemáticas. Ellos en un diccionario de sinónimos y antónimos, con eso pueden escribir cientos y miles de páginas de exquisita literatura. Bien, en esta ocasión quiero hablar pues de sus libros de métodos matemáticos. Voy a comenzar en un lugar que puede parecer sui generis, es decir, en un libro que quizá no sea considerado por muchos como un libro de métodos matemáticos. Sin embargo, cuando lo analizamos con más detalle, es decir, cuando vemos el índice y cuando hojeamos algunos de los temas que trae, nos damos cuenta que puede ser un libro de métodos matemáticos. Me refiero a este libro que tengo aquí, el Cálculo infinitesimal de Julio Rey Pastor. Puede ser un curso de cálculo infinitesimal muy simple, como lo suelen ser hoy día, en el que se omiten muchos temas y que se queda simplemente en los típicos temas, definir lo que es el límite, la derivada, de algunas funciones algebraicas, de algunas funciones trigonométricas, integrales, algunas aplicaciones al cálculo de áreas, volúmenes, un poco de geometría diferencial, alguna ecuación diferencial y ya. Si nosotros vemos el libro de Rey Pastor, nos daremos cuenta que como todos los libros de Rey Pastor es un libro muy, muy interesante y no se queda únicamente en simples aproximaciones elementales para gente que tiene prisa. No, si nosotros vemos los temas que trata, por ejemplo, integrales y sus aplicaciones geométricas, funciones periódicas y series de Fourier, geometría analítica diferencial, superficies de segundo grado, teoría de curvas y superficies, integración de funciones de varias variables, ecuaciones diferenciales y cálculo de variaciones. Es el temario de un libro de métodos matemáticos, porque a final de cuentas muchos de los métodos matemáticos que se utilizan o que se utilizaban son los que consideran estos temas: una aproximación a la geometría diferencial de curvas y superficies, cálculo de variaciones, cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, series de Fourier, en alguna ocasión también después de las series de Fourier, pues espacios de Hilbert. Pero eso, los espacios de Hilbert, se vuelven importantes en la física cuando se reformula la mecánica cuántica en el formato que le dio von Neumann, y pues von Neumann la escribió específicamente como una teoría en un espacio de Hilbert. Los sistemas mecanoclásicos hoy día en todos los libros de texto se especifican con ayuda de un espacio de Hilbert particular. Las bases de los espacios de Hilbert vienen a ser los estados. Bien, esto lo tomo a consideración del prólogo de este libro que se llama Matemáticas Aplicadas, de Murnaghan, a lo mejor así se pronuncia. Introducción a las matemáticas aplicadas, de Murnaghan. Si ustedes ven este libro, de hecho lo primero que nos dice él es ahora generalmente reconocido que el equipo matemático de un físico bien entrenado, un ingeniero de hace 30 años, ya no es adecuado para la física y la ingeniería de hoy. Hace 30 años, este libro es del 48, es decir, las matemáticas para físicos e ingenieros que se enseñaban en el año 18, en 1918, hace 100 años, más de 100 años, ya no son adecuadas. Muchos pensaríamos, bueno, sí, quizá las matemáticas de hace 100 años ya no son adecuadas para lo que se hace hoy, quizá, pero eso depende de qué es lo que se enseñaba hace 100 años a los ingenieros y a los físicos, que es diferente del estado de las matemáticas hace 100 años, completamente diferente. Lo que se enseña en las escuelas casi siempre va muy atrás de lo que está en las revistas de investigación o en los artículos de física avanzada, ¿no?
Entonces, ¿qué trae aquí? Vectores y matrices, funciones lineales vectoriales, series de Fourier, coordenadas curvilíneas, ecuación de Laplace, armónicos esféricos, problemas de contorno, ecuaciones integrales y cálculo de variaciones, cálculo operacional. Como ven, los temarios, el tema que trae es muy parecido al de Rey Pastor, lo único que nos evita es volver sobre la definición de derivada, la definición de integral, y directamente va a series de potencias, es decir, a matemáticas que se utilizan en la física y la ingeniería en la experiencia de quien escribió el libro. Obviamente, pues vamos a otro, a este sí es para que quede claro lo que se enseñaba hace 100 años, este es el libro Matemáticas de la Ingeniería, pero pues este es de un clásico, realmente es un clásico. Matemáticas de la Ingeniería, como pueden ver, aquí se ve el nombre del autor, Charles Proteus Steinmetz, un ingeniero. Charles Proteus Steinmetz tiene un libro sobre ingeniería eléctrica, bueno, son 3 tomos de ingeniería eléctrica. También tiene un libro muy interesante sobre teoría de la relatividad, pero en este caso este es un libro de matemáticas para ingenieros. Aquí se ve lo que nos dice Murnaghan muy claramente. Veamos lo que viene en el tema de este libro. Veamos qué nos dice este libro, qué trae, qué contiene. Contiene, este sí nos habla del sistema de los números, seguramente hace 100 años. Ahora, seguramente como ahora, los ingenieros necesitan saber lo que son los números. Les enseña lo que son números irracionales, números racionales, bases numéricas, logaritmación, multiplicación, involución y evolución, coordenadas polares, luego las series de potencias y la función exponencial, las series trigonométricas, cálculo de máximos y mínimos, métodos de aproximación, curvas empíricas, cálculos numéricos y algunas notas sobre la teoría de funciones. Y lo interesante de este libro es que en muy pocas páginas, aquí lo puedo ver, en sus notas sobre la teoría de funciones que van de la 294 a la 309, se las arregla para, bueno, nada más definir, porque pues, ¿qué más puede hacer en tan pocas páginas? 297, la podemos ver ahí, define lo que es una integral elíptica, lo que es una función abeliana, lo que es una integral hiperelíptica, las clases de funciones elípticas. Obviamente para esas épocas había ya muchos tratados, los tratados de funciones elípticas convencionales en 1918 eran los de Apple, un tanto el tratado de Gursá de análisis matemático, el de Greenhill de aplicaciones de las funciones elípticas, bueno, muchos. Lo extraño es que en el siglo XX se consideró, sobre todo por los teóricos de la pedagogía, que las funciones elípticas debían ser eliminadas de los currícula. ¿Por qué? Eso hay que preguntárselo a Goldstein, que no las incluyó, excepto una mención de las funciones elípticas en su tratado de mecánica clásica. Bien, vamos a otro. Este es un clásico. Lo interesante de este libro es que es de 1937, apenas 20 años después del libro de Steinmetz. Este se llama Métodos de la física matemática, muy conocido, de Courant, Richard Courant, David Hilbert. Seguramente aquí encontraremos lo que necesitamos todavía hoy en este primer tomo, todavía hoy para prácticamente cualquier trabajo que hagamos en física. Lo único que viene faltando en este libro, al menos en el volumen 1 y me parece que en el volumen 2 también, porque es sobre ecuaciones diferenciales parciales, el volumen 2, este es más general, trae cálculo de variaciones, trae problemas de autovalores, trae aplicación del cálculo de variaciones a los problemas de autovalores, transformaciones lineales, etcétera. Quien domina este libro, pues está bien equipado para el trabajo matemático de la física y de la ingeniería. Aunque a algunos se les hace un libro un tanto pesado, porque realmente, pues, a veces nada más mencionan muchos temas y dan por hecho que uno los puede desarrollar casi prácticamente por sí solo. Vamos a otros muy interesantes. Este es uno de los que parece que gustan más y parece muy complicado. El Métodos de la Física Teórica, volumen 1, de Morse y Feshbach. Este libro sí trae el volumen 1, el volumen 2 lo viene a ser una continuación de este. Este sí parte directamente de clasificar los campos, así se llama el capítulo 1, campos, tipos de campos,
y los clasifica con ayuda de la ecuación diferencial parcial de segundo orden. Las formas canónicas de la ecuación diferencial parcial de segundo orden nos ayudan a clasificar los tipos de campos. Hay campos reversibles, hay campos irreversibles, etcétera. Y eso nos ayudan esas ecuaciones. Sus propiedades: coordenadas curvilíneas, ecuaciones que gobiernan los campos, diádicas y tensores, principios variacionales, ecuaciones diferenciales ordinarias, funciones de variable compleja. De hecho, uno puede darse cuenta que estos libros, que son ya se supone tratados avanzados, la variable compleja comienza a tener un papel preponderante porque pues va a ser necesario aplicarla en muchos problemas de la física. Por ejemplo, todos los problemas bidimensionales, todos los problemas en dos dimensiones se pueden resolver con una variable compleja. El teorema de Cauchy y todo eso vienen a ser formas de establecer de nuevo que esos campos en dos dimensiones satisfacen, por ejemplo, en estado permanente la ecuación de Laplace, etcétera. Este es un libro, bueno, grueso, poderoso, diría uno, que no teme colocar toda la teoría de las funciones elípticas en larguísimos capítulos y toda la teoría de las representaciones integrales de las funciones, un tema fundamental, y también la teoría de los espacios de Hilbert, la mecánica cuántica, etcétera. Vamos a otro. Este es tal vez el más famoso. En México al menos es muy famoso. Métodos matemáticos para físicos, de George Arfken. Este que tengo aquí es la primera edición. Bueno, esta es en realidad esta es la segunda impresión de la primera edición del mismo año, el 66. En el 66 este libro fue por 4 reimpresiones. Apareció la primera edición, se hizo una reimpresión, se volvió a hacer otra reimpresión, la segunda, la tercera y la cuarta, en un año, para que vean el éxito que tuvo este libro. El libro sí ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo. De hecho, de esta edición uno puede rescatar todo lo que es la discusión de los sistemas de coordenadas que en ediciones posteriores desaparecen. Trae análisis tensorial, funciones de variable compleja, las famosas funciones especiales y algo de cálculo de variaciones. Lo que viene después de este libro, su segunda, esta ya es me parece que esta es la tercera edición. En esta tercera edición quita todo lo que vienen a ser los sistemas de coordenadas. Les voy a decir por qué, aquí él nos lo dice. Quita todos los sistemas de coordenadas porque pues en realidad ya no son necesarios, porque ya están... ya los cálculos numéricos se pueden hacer rápidamente con computadoras. O sea, las computadoras nos quitaron el uso de los sistemas de coordenadas. Aquí ya no vienen sistemas de coordenadas, pero añade un tópico muy interesante, que es la teoría de grupos. La teoría de grupos no había aparecido hasta ese momento. Y eso que el libro de Weil, de teoría de grupos y mecánica cuántica, es de 1928. Y no había aparecido el método matemático de la teoría de grupos, no había aparecido en los libros. Bueno, hasta este momento, a los libros de métodos matemáticos para físicos, hasta 1985, 1980, ya muy tarde, cuando los grupos ya habían aparecido en todos lados. Por esas fechas ya eran moneda corriente en mecánica de fluidos, gracias al trabajo de Birkhoff, en todos lados, y sin embargo no llegaban a las escuelas. Eso nos recuerda que a veces las escuelas no son un buen lugar para aprender, son un buen lugar únicamente para obtener los necesarios pasaportes y visados para poder transitar a dar clases o a ver dónde, algún puesto en el gobierno. Bien, vamos a otro que también es muy conocido. Este es de Erwin Kreyszig, Matemáticas avanzadas de la ingeniería. Aquí lo voy a poner, Matemáticas avanzadas de la ingeniería, de Erwin Kreyszig. Pienso yo que este es muy, muy conocido. En español aparece en 2 volúmenes. Nosotros podemos ver que los métodos que trae, pues realmente aquí, aunque este libro que tengo en las manos es la segunda edición de 1967, 68, todavía no incluye teoría de grupos, y los elementos que trae, bueno, trae ecuaciones diferenciales ordinarias, análisis vectorial, transformación de Laplace, transformadas integrales, matrices y determinantes, series de Fourier, ecuaciones diferenciales parciales, funciones analíticas, secuencias y series, integración por el método de residuos,
funciones especiales y sus representaciones asintóticas y probabilidad y estadística. Un tópico que en ocasiones no aparece en los libros de métodos matemáticos orientados hacia físicos, porque al parecer los físicos no necesitan probabilidad y estadística, o toda la que necesitan aparece en sus cursos de mecánica cuántica. Vamos a otro. Este es matemáticas de la física y la ingeniería modernas. Este es el libro de Sokolnikov, Matemáticas de la física y de la ingeniería moderna, de Sokolnikov y Red Heffer. Ya todo el mundo conoce el libro de Sokolnikov, de métodos para la ingeniería, de métodos matemáticos para la ingeniería. Este es digámoslo así, su actualización del año 66. Y por supuesto trae todos los temas que traía en aquel libro me parece que del 39, el libro uno azul de la McGraw-Hill. Este sigue siendo de la McGraw-Hill, pero ya no es azul, es verde. Entonces, por supuesto que se modifica, porque ya incluso incluye un tema fundamental, que es las ecuaciones diferenciales no lineales. También trae, por supuesto, probabilidad, análisis numérico, variable compleja. Realmente este libro quedó muy bien en la segunda edición. Es un libro bastante interesante. Uno lo puede leer simplemente en una tarde, porque trae muchos ejemplos, muchos problemas, muchas cosas interesantes. Y para finalizar, voy con uno que, bueno, este es uno de mis favoritos. Yo suelo leerlo. Realmente lo conocí, este libro, Mathematical Physics, de Harold y Berta Svirles-Jeffries. Así se llama, Métodos de la Física Matemática, de Harold Jeffries. Aquí se los voy a enseñar. Con cuidado. Métodos de la Física Matemática de Harold Jeffries. Este libro, cada uno de los capítulos trae un epígrafe tomado. Da a entender Jeffries que se la pasa no nada más leyendo el Quarterly Journal of Applied Mathematics and Mechanics, sino que también lee otras cosas como los diarios de Samuel Pepys o como a Joel Chandler Harris. Por ejemplo, es lo que en el capítulo 1 trae una cita, un epígrafe de ese señor que acabo de mencionar, pero este libro realmente empieza desde el principio. Si ustedes ven el índice, empieza con la variable real. Empieza con los fundamentos de la variable real, lo que son escalares, vectores, tensores, matrices, integrales múltiples, teoría del potencial, métodos operacionales, aplicaciones físicas del método operacional, métodos numéricos, cálculo de variaciones, variable compleja. Variable compleja ocupa 3 capítulos: teorema de Fourier, las funciones especiales, la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, y por supuesto, bueno, las funciones especiales, que incluyen, aquí trae las elípticas, las de Legendre, las hipergeométricas, las de Bessel. Es un buen libro. Todavía me parece que, nada más por esa faltante, como pueden ver en todos los libros que he mencionado, el gran ausente es la teoría de grupos. Los métodos para resolver ecuaciones diferenciales por teoría de grupos parece ser que no se han abierto paso suficiente hacia la enseñanza de los estudiantes. ¿Cuándo? Pues en realidad la teoría de grupos es una de esas pocas teorías dentro de las ecuaciones diferenciales que permite mostrarlas a estas como algo más que una colección de recetas. Algo más que una simple colección de recetas. Porque cuando vemos las ecuaciones diferenciales parece que nos dan un recetario. Miren, esta función satisface esto, hacemos esta transformación, sale esto. Pero de manera sistemática no parece haber una teoría que nos oriente para encontrar las soluciones. Entonces, este libro, si bien no trae adolece pues de lo mismo que todos los otros, es, sin embargo, quizá el mejor de todos los que he reseñado en esta ocasión. Muchísimas gracias.